La madre soltera caminaba por las vías como quien cruza un territorio enemigo, con la respiración contenida y la carta apretada contra el pecho. Era de noche, y el mundo parecía reducido a la fricción del silencio y al rumor metálico de las estrellas. Cada paso de Miriam hacía crujir la grava bajo los zapatos de sus hijos, y ese crujido le recordaba lo frágil que era la distancia entre ellos y los hombres que los buscaban. Los 5 niños se pegaban a su falda como un nudo de vida. Daniela llevaba en brazos al pequeño Emilio. Los gemelos, Mateo y Santiago, caminaban despacio, con las manos entumecidas por el miedo. Sofía, la de ojos grandes, miraba hacia atrás cada tanto, como si pudiera conjurar con la mirada un muro que detuviera a quien los perseguía. La carta había sido lo único que Miriam eligió salvar, aquello que quedaba de su marido, un sobre sellado que Rodrigo le había dejado la noche antes, con la caligrafía temblorosa que ahora le quemaba las yemas de los dedos. En la esquina, unas letras breves y firmes. Si lees esto, confía en la señal. Esteban Ruiz conoce el camino. Habían salido por la ventana trasera de la casa cuando escucharon las voces. No hubo tiempo para prender la luz. No hubo tiempo siquiera para pensar en pijamas o en dejar algún recuerdo. Miriam había metido a los niños en las mantas, los había cargado de cualquier manera y había cruzado el patio con las uñas llenas de tierra. Detrás quedaron los muebles en desorden, una tetera sin enfriar, la vida despuntando en migas sobre la mesa. Delante, la carretera y las vías, la única posibilidad. El viento olía a metal y a polvo, y cada tanto un coche pasaba lejos, levantando la noche. A lo lejos una luz intermitente, la de un faro que no alcanzaba a dibujar rostros. Miriam apretó a los suyos y siguió. No lloró, no podía. La tristeza se había metamorfoseado en decisión, una decisión que era tanto de supervivencia como de obediencia a la voz muerta de su esposo, que en la carta hablaba de responsabilidades que incluyeron nombres y rutas. Al primer claro de la loma escucharon motores. 2 camionetas negras avanzaban por la terracería, y el sonido de las ruedas levantando piedras llegó como un augurio. Miriam sintió de repente el peso de la carta como un siniestro compás. Alguien la quería, y no iba a detener su búsqueda por piedad. Había personas dispuestas a arrancarle eso del pecho, personas para las que sus hijos eran piezas que podían romper. El grupo se detuvo a la altura de las vías. Los hombres bajaron de las camionetas con linternas, con voces ásperas que rasparon la noche. Hubo órdenes cortas. Un perro ladró. En la oscuridad, Miriam fue la sombra más delgada que se agazapó bajo un paso de fierro y arrastró a los niños consigo hasta quedar sin aliento. Las voces se volvieron más cercanas. Una linterna barrió el suelo a 10 metros de donde estaban. Entonces, algo cambió. Un motor diferente, grave y prolongado, vino desde el norte. Un tren de carga que avanzaba por la vía principal, su luz frontal corta y humana en la noche interminable. No era un pasajero, no eran las luces altas de un auto, era el tren. El maquinista, cuyo nombre Miriam no conocía, había visto otras noches. Había tantas noches en que los rieles solo eran rieles y el mundo no pedía cuentas. Pero esa noche, alguien miró por la ventanilla del primer vagón y vio 3 sombras junto a la vía, que no parecían siluetas de hombres con armas, sino cuerpos pequeños que la oscuridad intentaba tragarse. Bajó la palanca hasta sentir la garganta del motor tomar aire parado. La locomotora se quejó y empezó a frenar. La figura que emergió de la cabina llevaba un chaleco sucio, una gorra y algo en el bolsillo que brillaba con la misma insistencia que la carta del otro lado. Una vieja chapa de camión pintada de rojo, como quien colecciona nombres y lugares. Se presentó sin muchas palabras. Esteban Ruiz. Su voz tenía la suciedad de los viajes largos, pero en los ojos una calma que no usaba con cualquiera. Detrás de él, como si el mundo obedeciera a una cadena de favores, apareció una camioneta pequeña, con la carrocería pintada de un rojo que llamaba a alguien que había vivido o salvado vidas a un costo propio. La camioneta no era el tren, era una reliquia de otra vida del maquinista, y esa reliquia bastó para que la palabra salvado se hiciera carne. Miriam tembló entre el deseo de huir y el instinto de aferrarse a lo que podía ayudar.
¿Confiar en un hombre que aparecía en la noche diciendo conocer a su esposo? ¿Darles a los niños a un extraño? El mundo de Miriam no permitía las respuestas simples. Rodrigo había muerto y en su muerte había dejado instrucciones dispersas, nombres, sitios, una deuda que pedía cobrarse en secreto. Si Rodrigo había puesto el nombre de Esteban en esa carta, no sería por casualidad. Esteban leyó la carta con la luz de su frontal, como si la tinta contuviera el calor de alguien que todavía respiraba. No necesitó que Miriam le contara la historia. Su boca se estrechó al leer la frase: «Si lees esto, confía en la señal. Esteban Ruiz conoce el camino». Hizo un recorrido con los dedos por la letra de Rodrigo y guardó el sobre en un bolsillo interior, como si quisiera respetar la muerte guardándola del viento. «Tu marido», dijo, «me salvó la vida una vez. No le debo nada, le debo todo. Conozco esos nombres porque él me lo contó mientras me curaba de una neumonía en un pueblo hace años. Me dijo que si algo le pasaba, había que proteger a su familia. No me preguntes por qué te lo dice ahora. Solo suban. Yo los llevo hasta donde diga Rodrigo». La camioneta roja, esa forma simbólica que en la carta parecía un faro, se les ofreció como puente. El tren no podía llevarlos muy lejos sin despertar sospechas en la estación más cercana, y el maquinista no era un vigilante oficial. Había riesgos en moverse por la carretera, pero la carretera parecía el único lugar donde hombres con linternas seguirían menos sospechosamente. Esteban encendió el motor. La camioneta vomitó luz roja en la grava, y Miriam, después de un minuto que le pareció un siglo, cargó a los niños y subió. Mientras la camioneta se alejaba, el tren arrancó otra vez, tragando su lamento corto. Esteban miró desde un lado, sosteniendo la carta como quien sostiene una reliquia compartida, y Miriam vio en sus ojos una mezcla de dolor y firmeza. No hubo promesa divina, ni palabra solemne. Hubo un pacto de humanidad entre vivos. Yo te oculto y tú me ocultas. Por eso, cuando la camioneta dobló y se perdió entre los álamos, Miriam sintió por primera vez que la carta no solo era un papel, sino un mapa de responsabilidad que la obligaba a confiar. «Dime en los comentarios de qué ciudad nos ves», dijo Esteban, con una sonrisa corta, como un recurso para romper la tensión, y Miriam casi no supo si era un intento de livianar el momento o una forma instintiva de conectarse con lo humano. Fue un gesto mínimo, un latido humano más en la cadeneta de decisiones que los mantenía en movimiento. Si esto te atrapa, deja un like. La camioneta roja avanzó por la terracería que bordea las vías principales. La noche olía a pino y a asfalto húmedo. Los faros cortaban la oscuridad en franjas que parecían manos que tocaban la orilla de la vida. Esteban manejaba con una precisión que sugería noches en que la velocidad era la diferencia entre llegar y no hacerlo. De vez en cuando miraba el retrovisor, no por vanidad, sino por cálculo. Había aprendido a anticipar las respiraciones del peligro. No tardaron en aparecer los faros por la loma. Las camionetas negras cruzaron la distancia con un rugido que se pegó a la garganta. Una de ellas se detuvo en seco y bajó una figura que agitó una linterna como si quisiera arrancar las estrellas. El motor amarillo de uno de los vehículos de los perseguidores estalló con la claridad de una boca que ordena. Esteban pisó más fuerte. Por momentos la marcha fue un duelo. La camioneta roja contra el furgón oscuro que iba empeñando la distancia. Hubo disparos que no alcanzaron a tocar a nadie, pero que hicieron sonar a los niños como campanas rotas. La luna fue testigo muda de una persecución que parecía fabricada para romper el silencio. Miriam apretó la carta tan fuerte que las palabras de Rodrigo dolieron en sus palmas. Sabía que dentro del sobre quizá había algo más que tinta, una pista, quizá un pliego doblado que llevara a un lugar que Rodrigo había querido proteger a toda costa. Cuando la camioneta tomó una curva más cerrada, Esteban hizo algo que no estaba en ningún plan. Frenó en seco junto a un viejo aserradero olvidado, un conjunto de naves de madera y metal con olor a serrín y aceite. Era un sitio pobremente iluminado, con un camión rojo oxidado estacionado a un costado, como si la memoria del camión fuera la memoria del lugar. El aserradero prometía sombras y rincones. Esteban se detuvo porque conocía a la gente que trabajaba allí y porque cuando la noche aprieta, las manos que cortan madera suelen ser manos que no les preguntan a los vencidos por su pasado. Entraron al aserradero con prisa y silencio. Las máquinas dormían, pero el lugar conservaba huellas de trabajo,
un olor a madera recién cortada, tablones amontonados como costillas de barco, polvo que flotaba y se pegaba a la piel. Miriam acomodó a sus hijos en el hueco de una máquina grande y dejó que el silencio los cubriera. Esteban apagó la camioneta y cerró la puerta con cuidado, como si el metal mismo pudiera delatarlos. Miriam abrió la carta casi sin querer. Rodrigo había escrito con la urgencia de quien pone una brújula dentro de las manos de alguien que debe seguirla a oscuras. No todo era instrucciones, había también razones. Contaba que había tropezado con documentos que probaban negocios clandestinos, contrataciones fraudulentas, licencias falsificadas, pruebas de que hombres poderosos se lucraban con la explotación de trabajadores que nadie reclamaba. Había nombres, y hubo un momento, una frase apenas, en que Rodrigo se dirigió directamente a Miriam. Si las cosas se ponen peor, confía en la señal. Y debajo, esa señal de bolsillo. Esteban Ruiz conoce el camino. Mientras Miriam releía, un doblez de la hoja atrajo su atención. Una esquina doblada con el trazo de un lápiz que no era la letra de Rodrigo. Dentro, escondida en el pliegue, había un papelito más pequeño con un bosquejo, una X marcada en un valle con álamos. El dibujo parecía mío, escribió Rodrigo, o algo por el estilo. Había en el papel una referencia a un rancho, un nombre que Miriam reconoció vagamente, Rancho Los Álamos, y una anotación, bajo la raíz del álamo norte, USB y mapa. Eso bastó para armar en la mente de Miriam una coordenada que olía a secreto. No era la única pista. Al separar el sobre, un pequeño rectángulo de plástico cayó casi silencioso sobre el tablón. Un USB dentro de una funda de plástico, como un diente perdido en un cajón. Esteban lo recogió con guantes de hombre que ha hecho favores y ha aprendido a pedir cautela. La tecnología de Rodrigo cobraba ahora la forma de evidencia tangible. Aquella barra de plástico negro podía incriminar a alguien. Podía hacer que los hombres que lo seguían dejaran de ser sombras y fueran nombres en un expediente. Esto es lo que vinieron a buscar, dijo Esteban en un murmullo. No lo saques sin que yo diga. Puede que haya cosas que no deberíamos ver hasta estar seguros. Miriam cerró los ojos. Había sabido, en lo profundo del estómago, que Rodrigo no se iba a ir sin dejar pruebas. Había sospechado también que la misma carta que le servía de brújula era un imán para quienes querían tapar la verdad. No era una historia de venganzas. Era una cuenta que debía cobrarse con pruebas y nombres. El aserradero ofrecía refugio, pero también tenía puertas que daban a la ruta. Esteban les condujo a una salita trasera donde había sacos de serrín y herramientas. Encendió una lámpara y dejó que la luz marcara los contornos de las caras, las cejas de los niños empastadas por el sueño interrumpido, la boca tensa de Miriam, las manos de Esteban rozando el USB con cuidado. La habitación olía a resina y a aceite. Era una caverna de obreros, no de jueces, pero en la noche todo servía. Pasaron minutos que no contaban como horas. Fuera, las ruedas en la gravilla eran la medida del peligro. Cerca, los susurros eran la medida del salvamento. Miriam escuchó tras la puerta golpes sutiles, alguien que inspeccionaba el perímetro. Se quedó inmóvil hasta que Esteban puso la mano sobre su hombro. «Déjame manejar esto», dijo. «Tú eres la cabeza de la familia ahora. Yo solo soy una deuda que voy a saldar». Sus palabras no eran consuelo teológico, eran la promesa de quien paga con su cuerpo el favor que le fue hecho. Miriam asintió, no porque creyera en la protección absoluta de los favores, sino porque esa promesa tenía el peso de un ser humano que se pone en la línea para cumplir. La calma fue rota por el chirrido de una puerta. No fue la de la entrada principal, fue la de la vieja oficina donde guardaban herramientas. Un hombre alto, con voz cortante, se apoyó en el umbral como si la sombra le perteneciera. Tenía una cicatriz leve en la mejilla y en los ojos el brillo de la impaciencia. No habló. Miró a los niños, la carta, el USB sobre la mesa. Fue una mirada suficientemente clara. «¿Crees que vas a esconderlos aquí?», dijo, con un acento que olía a caminos y a cosas que no se terminan de contar. No dijo el nombre de Fermino, no tenía que hacerlo. La amenaza estaba en la forma en que trató el silencio. Esteban se puso de pie sin prisa y miró al hombre a la altura de los ojos.
La tensión se condensó en el espacio entre uno y otro. Luego, sin que nadie lo esperara, golpeó la mesa. Un golpe seco y controlado. Nadie quiso que aquello fuera un principio de pelea. No esa noche. El hombre se retiró con una sonrisa que no escondía su intención. La sombra volvió a colocarse fuera como una promesa que no se cumple. La familia se quedó en la penumbra. Miriam recogió a los niños y los arrulló sin palabras. El USB permaneció bajo la lámpara como una caja de semillas peligrosas. En la pared, entre las tablas, un mapa a lápiz indicaba un valle de álamos con una X marcada con la desesperación de quien marca el lugar de un tesoro o una tumba. Rodrigo había plantado una señal. Ella la sostenía. En medio de aquel breve respiro, Miriam recordó la voz de su esposo en su última noche. Más que miedo, había sido una advertencia envuelta en cariño. Le había dicho que si todo se venía abajo, buscara la X. Le había dicho que cuidara a los niños. Y por último, le había pedido confiar en Esteban. La vida, pensó Miriam, consiste muchas veces en creer lo suficiente como para moverse por la oscuridad con una flecha en la mano. La madrugada, cuando llegó, tenía la piel mojada por un rocío que limpió un poco la garganta del miedo, pero no la hizo desaparecer. Afuera, las siluetas de las camionetas negras eran menos definidas a la luz del día, pero su presencia era un recordatorio de que la noche había sido solo una estación del trayecto. Esteban insistió en acompañarlos hasta que pudieran ponerse a salvo de verdad. Propuso llevarlos a un pueblo donde vivía un viejo amigo que no miraba mucho preguntas. Proponía sobre todo ganar tiempo. Miriam aceptó sin demasiada discusión. La vida con los niños no se presta a deliberaciones largas. Antes de partir, sin embargo, el aserradero brindó un último respiro íntimo. Esteban llevó a Miriam a un rincón, como quien entrega una llave que no puede dejar a la vista. Le habló en voz baja, sin jactancias. «Tu marido no me dijo todo», dijo. «Me contó lo justo para que yo supiera que había que actuar. Pero lo que él dejó sugiere que no estamos ante un caso de ladrones ordinarios. Hay gente con poder que no necesita armas porque compra las manos de otros. Este USB, si tiene lo que creo, nos salpica a muchos. Por eso te digo, no confíes en extraños que se acercan con promesas. Confía en la señal». Miriam sostuvo por un momento la mirada de Esteban. No le pidió certezas, no las quería, solo pedía prudencia. Al salir, alguien dejó una marca en la puerta del taller, una rueda dibujada con tiza. No supieron entonces si eran mensajes para otros o una advertencia. El paisaje se abrió y la camioneta roja volvió a moverse. Los niños, por fin, dejaron escapar algo que parecía sueño, pequeñas respiraciones que no eran de alarma, sino de sueño interrumpido. Miriam los miró, uno por uno, y volvió a sentir la carta como un latido. El camino los llevó por tramos de carretera donde el paisaje parecía reiterar que el mundo no es bondadoso. Alambrados, letreros de venta, caseríos pegados a la llanura. Cuando se acercaron al pueblo que Esteban proponía como refugio temporal, sin embargo, la camioneta entró por un camino distinto, un sendero que se metía en la serranía y que desembocaba en una propiedad con un cerco de álamos en la cima de una loma. Entre los troncos, un aire de memoria se levantó. Miriam sintió que la vista del árbol le tocaba algo interior, una imagen de Rodrigo montando al caballo de su niñez, diciendo que los álamos era un lugar donde se escondían cosas que iluminaban la verdad. «No es el rancho», murmuró Miriam, con la mente anclada en la frase de la carta. «No es los álamos, pero está cerca. Es una parada segura. Me dijo que primero nos moveríamos a un lugar donde nadie nos buscaría con facilidad. Aquí podemos respirar». La camioneta frenó. Esteban les llevó a un cobertizo donde vivía un hombre de manos grandes y mirada cansada. Tenía una voz pastosa y un giro que olía a lealtad. «De Mauricio Reyes», dijo Esteban, como quien presenta una pieza clave en una red de favores. El hombre los recibió sin preguntas, sirvió café y dejó que los niños se recostaran. Había camas, cobijas y sobre la mesa un mapa desplegado que olía a tinta y a noches largas. En la pared, una foto de Rodrigo al lado de Esteban, tomada años atrás, con sonrisas de hombres que pagan deudas con la vida. El remanso fue breve, no por maldad, sino porque la vida que Miriam llevaba era una cinta con piezas que no podían detenerse. Además, había sospecha en el aire. Los perseguidores no eran improvisados, su táctica era persistente y organizada.
Mientras los niños dormían por primera vez sin interrupciones, Miriam y Esteban revisaron el USB en la vieja computadora del cobertizo. No lo hicieron en público, se sentaron en la penumbra y con un brillo azul que parecía piedad eléctrica, abrieron una carpeta que no debía haber sido abierta. Los archivos que encontraron, documentos, fotos, facturas con firmas ilegibles, listas de nombres, tenían la crudeza sobria de la evidencia. No había fotos grotescas ni escenas escabrosas. Había, en cambio, cuentas que cuadraban. Pagos a empresas ficticias, contratos de trabajo con cláusulas que convertían a empleados en prisioneros legales, referencias cruzadas que apuntaban a una mina en un valle escondido. Entre los nombres apareció uno que a Miriam le heló la sangre: Fermín Ochoa. El apellido era una voz que en su boca abría un caldo de historia. Un hombre con poder local, con aparatos de intimidación y la costumbre de mirar para otro lado cuando se trataba de dinero fácil. «Esto es lo que vinieron a buscar», repitió Esteban, más firme ahora que la evidencia se mostraba ante ellos. «Si lo publicamos así nomás, será guerra. Si lo ocultamos, será impunidad. Hay que pensar en cómo sacarlo a la luz sin poner a los niños al frente». Miriam no pensó en leyes, en expedientes, ni en procedimientos. Pensó en la sangre, en la voz de Rodrigo que le había dicho que depositara confianza en signos. Pensó en su obligación de madre, que la verdad debía sostenerse en un lugar donde los niños pudieran crecer sin temor. Pensó en qué clase de madre es aquella que mide el peligro con la mirada de sus hijos y decide actuar igualmente. No tenía respuestas. Tenía apenas la carta y el USB y la certeza de que muchos iban a querer cerrar esa boca. Mientras discutían un plan que parecía más improvisado que estratégico, fuera del cobertizo, alguien dejó un paquete sobre la mesa. Estaba envuelto en periódico y tenía el olor del pueblo: café, tierra y un poco de pólvora. Adjunto, una nota breve: «No confíes en quien te promete mucho. Hay lealtades que parecen puentes y son trampas». No tenía firma. No era una amenaza explícita. Era un mensaje que ponía la duda, como una mano fría en el cuello de la noche. La camioneta roja quedó afuera, con la pintura gastada por los viajes, como una promesa que también envejece. La presencia del paquete confirmó que no estaban solos. Alguien vigilaba hasta donde parecía un refugio. Esteban miró a Miriam y en la línea de su boca se notó la determinación de no dejarla sola. Miriam, por su parte, se sintió pequeña y enorme al mismo tiempo. Pequeña porque la conspiración que descubrían la superaba. Enorme porque la cabeza de la familia, aunque temblara, seguía pensando en tomar decisiones. Se acercaba la hora en que la luz se vuelve una cosa peligrosa, la franja del atardecer donde las sombras se alargan y las certezas se hacen delgadas. Decidieron mover el plan hacia el Valle de los Álamos. Rodrigo había señalado allí la X, allí debía estar la prueba final, la raíz donde el USB debía encontrar su complemento. Mapas, quizás una lista, o la dirección de la mina donde se explotaban trabajadores. Aunque sabían que sería arriesgado, creyeron que la verdad necesitaba ser reunida para poder mostrarse. Antes de salir, Miriam rasgó la carta en dos por un motivo que ella sola entendió. Una mitad se la dejó a Esteban, la otra se la guardó sobre el pecho. Era una forma de dividir la confianza y de multiplicarla. Le susurró a los niños que no miraran, que no escucharan, que soñaran con almohadas suaves y no con camionetes. Les dio un beso en la frente que se parecía a una oración, breve, contenida, sin promesas automáticas. En la puerta se inclinó hacia la foto de Rodrigo y con la voz que no se escucha más que en la garganta murmuró: «Gracias por la señal». Cuando la camioneta se puso en marcha, un vehículo apareció en la loma. No era una coincidencia. La figura que se perfiló en el horizonte fue la de un hombre cuyo nombre resonaba en la evidencia que habían visto: Fermín Ochoa. No llegó solo. Un par de hombres se quedaron detrás de él, y sus maneras tenían la confianza de quien sabe que el miedo es rentable. Fermino no gritó, no hizo falta. La amenaza fue una punta de sombra que se acercaba. El motor de la camioneta dejó de oírse por un momento, porque la respiración del valle, la de Miriam, se contuvo. Le parecía que el mundo entero se inclinaba hacia algo que debía decidirse en segundos. Esteban clavó los ojos en la carretera y entonces pisó el acelerador. El vehículo rojo bajó la loma con la familia clavada en el asiento, los niños despertando con el balanceo del vehículo y Miriam sosteniendo el sobre que quedaba de Rodrigo como la última barrera entre el pasado de su marido y la nube que amenazaba su porvenir. En la cuneta, un árbol de álamos los observaba como juez. La X en el mapa aún estaba lejos, pero la sensación de que alguien lo seguía estrechó el pecho de Miriam con una presión que no encontraba nombre.
Y en ese instante, en el hueco entre el paso de la camioneta y la loma que se le cerraba como una mandíbula, apareció otro ruido que no habían previsto, el silbido de una locomotora que parecía emerger de la tierra misma. No era el maquinista que los había visto la noche anterior. Era una banda de tren que frenaba en la estación cercana y su maquinista, atento al movimiento, detuvo su máquina y levantó la palanca como quien pausa una partitura. Salió con rapidez de la cabina, con la cara marcada por noches de rieles, y sin decir mucho, se acercó a la camioneta. Por un instante, el tiempo se ralentizó. Los perseguidores alzaron armas sin hacer ruido. Fermino pegó un paso adelante con la seguridad de quien cree que la intimidación basta, y la camioneta, que hasta entonces había sido un lugar de refugio, quedó convertida en algo que podía reventar en cualquier momento. Miriam vio el destello de una linterna en la distancia y pensó en los ojos de sus hijos, en la carta que aún retenía la voz de Rodrigo. La situación pedía una decisión que trascendía la prudencia. El nuevo maquinista que apareció entonces no era otro que Esteban Ruiz, el mismo nombre de la carta, pero con la gorra manchada y la voz más honda. Había llegado no en tren, sino a pie, con las manos sucias y la determinación de quien va a pagar una deuda con tiempo y sangre. Miró a Fermino y a sus hombres sin miedo de la clase que obliga a los demás a medir sus pasos. No habló en tono solemne, habló como quien devuelve lo que le fue dado. «Se terminan las palabras», dijo. «La carretera no es tierra de nadie, pero aquí no se rompen familias por conveniencia». No era una promesa divina, era la firmeza de quien coloca su cuerpo en la línea y actúa. Y en ese punto, Miriam supo que la señal de Rodrigo había funcionado. No porque el destino lo decretara, sino porque había producido a un hombre que acudía a pagar una vieja deuda. El choque que vino después fue más de voluntades que de armas. Las manos de Fermino se crispaban, pero la presencia de testigos y de otros pobladores que empiezan a asomar la cabeza por las casas hizo que el equilibrio se inclinara. Nadie quería una tragedia en el acantilado de la carretera. Aún así, aquello no era un final. Era un instante donde se hicieron visibles las piezas. La carta, la camioneta roja, el USB como pecado tangible, y la promesa de Rodrigo que empujó a un hombre a devolver la moneda. Cuando Miriam miró a Esteban, al hombre que ahora sostenía la carta compartida, supo que no tenían certeza sobre lo que vendría. Tenían en todo caso un plan rudimentario, una determinación común, y el deseo grande e imposible de que la verdad saliera sin hacer más daño del necesario. Tomó la mano de su hija, sintió su pulso, y en silencio se prometió que no permitiría que sus hijos fueran moneda de cambio. La camioneta arrancó otra vez hacia el valle, donde la X esperaba. Detrás, en la loma, un par de figuras se quedaron observando, como si contemplaran una partida que aún debía resolverse. La noche los cobijó primero, y luego el día los obligó a seguir. Y mientras la camioneta roja se perdía entre los álamos que se mecían como un mar de espaldas, Miriam miró la carta una última vez. Rodrigo había sido quien plantó la señal. Era ahora su turno de cavar. La tierra del valle aguardaba fría y húmeda. El mapa en la mano de Esteban señalaba el lugar preciso, y la silueta de Rancho Los Álamos apareció al final de la cuesta como un cuadro a medio pintar. Ahí, les dijo Rodrigo, estaba la raíz y la prueba. Pero alguien más también lo sabía. A la sombra de los álamos se movía otra voluntad que no tenía intención de dejar que alguien desenterrara lo que ellos guardaban. Fermino Ochoa los aguardaba con la paciencia de quien entiende que el miedo compra tiempo y que el dinero compra silencios. La camioneta roja entró por el camino de tierra hasta detenerse frente a la tranquera del rancho. El lugar olía a heno recién cortado y a hojas húmedas. La casa principal, baja y con tejas gastadas, parecía una maqueta de paz en medio de un paisaje que no lo era. Miriam sintió que la X del mapa se convertía en algo físico, un surco junto a la raíz de un álamo norte, justo donde el dibujo de Rodrigo lo indicaba. Allí debía estar lo que tantos buscaban. No dejaron que fuera fácil. Al descender, un hombre de pecho ancho y mirada fría se adelantó y le cerró el paso. Tenía un rifle apoyado en la axila como quien exhibe una costumbre y no una necesidad. Detrás, 2 camionetas esperaban con las puertas abiertas y hombres que no hablaban más que con gestos. Fermino apareció en la sombra de un portal acompañado por Leonel Ochoa,
un tipo de rictus duro y movimientos de soldado. Su paso calculado delataba adiestramiento viejo, su sonrisa, crueldad nueva. «Bienvenidos al lugar del que algunos hablan en voz baja», dijo Fermino sin elevar la voz. Su tono era cálido por fuera y cortante por dentro. ¿Vinieron a escarbar por recuerdos o a buscar problemas? Esteban puso la mano sobre la carta que sujetaba Miriam con la misma intención con la que uno aprieta una promesa. Había decidido que la única forma de sacar aquello sin que los niños fueran arrasados por la codicia era forzar una confrontación controlada, mostrar, documentar y exponer. No sabían si sería suficiente, pero era lo que tenían. Miriam dio un paso adelante, llevando a Daniela de la mano. Sus piernas no vacilaron. La voz le salió seca, pero firme. «Buscamos pruebas», dijo. «Mi esposo dejó algo que demuestra que hay gente que hace sufrir a otros. No venimos a pelear, venimos a que se haga justicia». Fermino rió, un sonido breve como una puerta que se cierra. «La justicia», dice, repitió. «Hay mucha gente que usa esa palabra cuando le conviene. Pero dime, mujer, ¿qué te hace pensar que la justicia llega si hay quien paga mejor por el silencio?» La pregunta era un cuchillo. Esteban arrugó el mapa en la mano y respondió antes de que Miriam pudiera. «Porque no venimos con las manos vacías. Tenemos cosas que comprometen a los socios, a los hombres de traje. No es mi pelea, pero tampoco es la de ustedes enterrar todo». Fermino se acercó, olfateando la posibilidad de negociar. Quería el USB. Con él, el poder de cerrar cuentas. Esteban lo guardó en el bolsillo interior, pegado al pecho, mientras intentaba leer la expresión del enemigo. El rancho se convertía en escenario. Un árbol grande, una pila de leña, un pozo con una tapa oxidada, un corral con restos de herramientas. «Si quieres pruebas, tendrás que sacarlas tú misma», dijo Fermino. «Y si las sacas, pagarás precio por cada hoja que abras». La tensión se cortó en un instante cuando uno de los hombres de Fermino hizo un gesto. Antes de que Miriam reaccionara, la acción fue una red. Hombres que rodearon a la familia con una velocidad premeditada. Esteban no pudo impedir que dos tipos agarraran a Daniela y tiraran de ella hacia un costado. La hermana gritó, y ese grito se abrió como una herida. Miriam sintió que la sangre le hervía en las manos. Alguien tomó el USB del bolsillo de Esteban con el temblor de quien reconoce un premio. Fermino alzó el dispositivo como si fuera la moneda que liquida la deuda. «¿Dónde dijo tu marido que lo enterraron?», preguntó. Pero no pedía la verdad. Pedía autoridad. Miriam pensó en Rodrigo, en la letra que había dejado como brújula entre las ruinas. Sintió que cada palabra de su esposo resonaba como una orden. No podía decirles todo. No a ellos. Pero tampoco podía ver a sus hijos convertidos en rehenes. Respiró hondo y jugó su carta más honesta. La posibilidad de negociar tiempo. «Bajo la raíz del álamo norte», dijo, y todo volvió a contenerse. «Pero si necesito mover algo, necesito que se lo prometan. Los niños no deben ser dañados». Fermino sonrió de medio lado y llamó a uno de sus hombres. Leonel, con manos de ex militar. Se acercó con paso seguro. «Que entren los niños en la casa», ordenó Fermino. «Si tocan una rama, saltan». La orden fue una amenaza implícita que hizo que la garganta de Miriam se cerrara. No iba a negociar la vida de los suyos. En un acto que vino más de su instinto que de la razón, escondió la carta en la manga, como quien oculta un latido, y obró con la fuerza que dan las madres cuando el mundo exige. En el patio trasero del rancho, la búsqueda fue rápida. Fermino ordenó que cavaran bajo la raíz más vieja del álamo norte. Hombres con palas golpearon la tierra húmeda y levantaron un polvo que olía a óxido y a secretos enterrados. Esteban se acercó con cautela, midiendo cada movimiento para que no lo acusaran de interferir. Al fin, la pala golpeteó un metal, un crujido, y luego el canto seco del plástico al aire. Una pequeña lata.
envuelta en lona. Fermino la abrió con manos que no ocultaban impaciencia. Ahora se arregla todo. Y entonces, como si el mundo obedeciera una ley de escaladas, Leonel se acercó. No lo hizo sin ruido ni sin intención. Sacó un objeto del cinturón y lo sostuvo con deliberación. No era una bomba grotesca ni un artilugio cinematográfico. Era una granada de mano, cuyo mango parecía demasiado viejo para ser usada con tacto. La tensión subió en la medida en que el metal brilló y el silencio dobló su peso. «Si quieren jugar con la verdad, que se jueguen ustedes», murmuró Leonel. «Yo decido cuándo cae la casa». El gesto fue suficiente para que la respuesta fuera inmediata. Miriam, en un arrebato de protección, se puso delante de sus hijos con las manos abiertas, intentando que los ojos de Leonel encontraran en ella no un blanco, sino una madre. Esteban trató de hablar, de negociar, pero Fermino cortó. El hombre quería que la escena fuera un espectáculo de poder. En ese momento, antes de que el hielo terminara por quebrar la noche, apareció otra voz, una que no negociaba favores, sino órdenes. «¡Alto!», gritó alguien desde la sombra de la casa. «¡No se muevan!». El sonido sacó a varios hombres de su plan. Un coche policial se deslizó entre los álamos como una certeza. Un grupo de agentes con chalecos y distintivos emergió con disciplina. Al frente caminaba un hombre de estatura media y mirada pétrea que irrumpió en la escena con la calma de quien sabe leer los riesgos. Era el comandante Héctor Maldonado. Fermino intentó reaccionar con la destreza de quien cree en la ventaja de la violencia, pero la llegada estaba calculada. No fue azar que la policía apareciera allí en ese momento. Esteban, antes de llegar al rancho, había logrado comunicarse con alguien de confianza, un agente joven que conocía la red de rieles y que había prometido ayudar. Maldonado llegó con un equipo preparado para la contingencia. No eran clichés de película, eran hombres y mujeres que habían hecho plan con la evidencia disponible y que ahora tenían que contener la posible explosión. Maldonado avanzó con paso firme y la voz baja. «Aparten a los niños ya», ordenó. «Mantengan las manos visibles, ya estamos trabajando el perímetro». En la confusión, Leonel apretó con más fuerza la granada. Fue un movimiento instintivo. La persona que la sostenía creyó que con el miedo podía comprar un tiempo para escapar. Fermino dio un paso atrás, buscando la salida antes de la acción. Entonces sucedió lo que nadie podía usar con certeza. Un agente dio el primer paso táctico, y en el choque de cuerpos, Leonel soltó el artefacto. No hubo un estallido terrible, porque la respuesta fue rápida. Un dispositivo de contención, una manta balística que los agentes habían llevado, envolvió la granada segundos antes de que la mecha alcanzara su final. El sonido fue un golpe sordo, y no una explosión. La manta aguantó la onda, la tierra se agitó, y el polvo se alzó. El ruido fue un estruendo que duró una fracción de segundo, pero la pieza clave fue la agilidad y la preparación. Los agentes se abalanzaron. Arrastraron a Leonel al suelo y lo inmovilizaron. Fermino intentó huir con los papeles y el pendrive en la mano, pero Esteban y varios agentes cercaron la salida. En menos de un minuto, el rancho fue un colapso de gritos, órdenes y esposas. Los niños lloraron, pero no hubo heridos graves. La violencia que había amenazado parecía encogerse ante la precisión de la intervención. La escena cambió de dueño. Lo que había sido un combate de poder quedó convertido en una charca donde la ley recuperaba voz. Fermino fue esposado, con la suficiencia de quien no alcanza a creer su caída. Leonel fue trasladado en actitud sumisa. Los hombres que habían agitado las camionetas comenzaron a ser interrogados. Maldonado se acercó a Miriam con prudencia y respeto. Había en su mirada la certidumbre de que una madre no era un archivo de pruebas, sino una persona quebrada por el miedo. ¿Están todos bien?, preguntó. Ella asintió, sosteniendo a Emilio contra el pecho. No dijo que la voz de Rodrigo aún le dolía. No hacía falta. Maldonado empezó a coordinar. Recogieron la evidencia, aseguraron el pendrive, fotografiaron el lugar y pidieron a Esteban que narrara desde el principio lo que habían vivido.
Aquello no era una escena para triunfos personales. Era un procedimiento que, llevado de forma correcta, podía convertir lo encontrado en causas judiciales. En las horas siguientes, los agentes hallaron lo que Rodrigo había intuido. Un túnel corto que, según los mapas y las listas encontradas, comunicaba con una galería abandonada. Abajo, en la penumbra, había un compartimiento con herramientas y señales de actividad reciente. No era la mina central, pero era un eslabón que demostraba la logística de lo que Fermino y sus socios habían hecho. También, en dependencia remota, una vieja cabaña que funcionaba como punto de tránsito para trabajadores. Allí encontraron documentación que obligaba a los ojos a aceptar que no se trataba solo de trabajo forzado. Había contratos disfrazados de legalidad. Con el correr del día y con la custodia de periodistas que no tenían intención de romper el debido proceso, se supo que la acción no terminaría en una sola tarde. Maldonado explicó que la labor seguía. Había que seguir los hilos que salían de las cuentas bancarias, captar a los recaudadores, localizar la mina y rescatar a quienes estaban retenidos. La exposición mediática se manejó en clave prudente. Lo esencial era garantizar seguridad y pruebas. Los primeros testimonios surgieron en forma de susurros. Trabajadores que habían sido transportados en camiones a lugares que no figuraban en contratos. Hombres que trabajaban turnos imposibles sin pago claro. Familias enteras a las que se les había prometido trabajo en la ciudad y habían caído en un sistema de deudas. Todo eso, encapsulado en los documentos que habían desenterrado, empezó a cobrar figura. La noche cayó con Miriam exhausta pero indemne. Esteban se quedó junto a ella en una especie de vigilia oficiosa, hasta que las autoridades lo permitieron descansar. Le regalaron un café que supo a vida. Miriam observó a sus hijos dormir con el cuerpo encorvado por la incertidumbre, y por primera vez desde que Rodrigo había muerto, permitió que la rabia se disolviera un poco en la gratitud. La carta había funcionado como una red que atrapó a quien no debía quedar suelto. En los días que siguieron al operativo, las pesquisas se extendieron. El pendrive contenía archivos detallados, contratos, listas, fotografías de transportes, órdenes de traslado y un registro de entradas y salidas a una mina en el Valle Seco, no lejos de allí. La mina, hasta entonces conocida por su fachada de empresa extractiva, tenía galerías donde hombres vivían y trabajaban en condiciones que violentaban su dignidad. La fotografía de hombres encorvados, con las manos marcadas, no era sangrienta, era testimonio. Los programas de contabilidad mostraban pagos a empresas pantalla, transferencias a cuentas en nombre de prestanombres y facturas que no cerraban. Entre los implicados apareció el nombre de un profesional cuya firma constaba en certificaciones, el doctor Mauricio Reyes, el médico conocido en la zona por atender sin preguntas y por cerrar heridas con discreción, figuraba en documentos que avalaban la legalidad de las nóminas. Algunos papeles mostraban que había emitido certificados que permitían contratar a personal bajo jornadas imposibles. La policía encontró correspondencia entre Mauricio y firmas que tenían relación directa con Fermino. No era una acusación automática, pero el vínculo quedaba trazado y no podía ignorarse. Miriam fue llamada a declarar en calidad de testigo. Lo hizo con la serenidad desgastada de quien, para no quebrar a sus hijos, debe sostener la voz firme. Contó cómo Rodrigo había reunido pruebas, la carta, la señal y el mapa. Explicó cómo ella había seguido su legado. No habló de milagros ni de intervenciones divinas que arreglaran todo. Habló de humanidad, de favores que se pagan y de la necesidad de que la justicia funcione. Los documentos del pendrive, comparados con sus sellos y firmas, dejaron en evidencia que había facilitado la maquinaria legal que disfrazaba la explotación. Él alegó haber actuado por negligencia técnica, por confianza en proveedores, y negó haber recibido sumas indebidas. Su defensa se fue rompiendo cuando registros bancarios mostraron transferencias a cuentas que él no pudo justificar con claridad. El tribunal, en un proceso que transparente, examinó la cadena de responsabilidades. Fermino, por su parte, intentó doblar la estrategia. Ofreció nombres de personas supuestamente más arriba en la cadena para intentar reducir su propia responsabilidad. No fue suficiente. La investigación, dirigida por Maldonado y la Fiscalía local, fue masticando las piezas.
Hubo detenciones adicionales: contadores, operadores logísticos, encargados de transporte. La red que parecía cerrarse alrededor de Fermino se fue extendiendo hasta dejar a varios con cargos por trata, explotación laboral y asociación ilícita. El día del veredicto fue de intenso calor y rostros tensos en la sala. Las víctimas y los testigos acudieron con la esperanza de un cierre que, aunque imperfecto, les devolviera parte de la dignidad perdida. El tribunal encontró culpables a Fermino y a varios de sus operadores por tráfico indebido y explotación. Leonel fue absuelto en cuanto a una acusación mayor por falta de pruebas sobre ciertos cargos militares, pero fue condenado por el intento de homicidio en el acto con la granada y por robo agravado. El doctor Mauricio recibió una sentencia que incluyó inhabilitación profesional y una multa por su participación en la cadena administrativa que permitió la explotación. Otros colaboradores recibieron penas que, aunque diversas, mostraban que la red había tenido consecuencias legales. Los juicios no borraron el dolor, pero abrieron un camino para que la reparación ocurriera. El juez ordenó medidas de restitución, pagos a las víctimas rescatadas, programas de reinserción laboral y el embargo de bienes relacionados con las operaciones ilícitas. Entre esos bienes figuró una cuenta donde por un tiempo había circulado dinero cuyo origen fue rastreado hasta transferencias documentadas. La Fiscalía asimismo promovió acciones para clausurar la mina hasta que se realizaran auditorías de seguridad y se regularizara la situación laboral de los integrantes. Miriam, en medio de todo, recibió una noticia que la dejó sin aliento. El legado financiero que Rodrigo había mantenido en secreto desde hacía años fue desbloqueado como parte de una gestión jurídica que su esposo había previsto. No era una fortuna deslumbrante ni un billete que resolviera todo. Era suficiente para pagar abogados, para pagar reparaciones, y sobre todo para darles a los niños un comienzo en un lugar donde el miedo fuera un huésped más tolerable. Esa herencia, entregada con cuidado y transparencia, se combinó con subsidios que entidades solidarias ofrecieron tras la exposición del caso. Con los recursos disponibles, Miriam tomó decisiones prácticas: mudarse a una ciudad más grande, asegurar una vivienda cercana a la escuela y matricular a los niños. Daniela empezó a asistir a clases con esa mezcla de curiosidad y recelo que tienen los niños que han visto demasiado pronto la cara de la violencia. Los gemelos se habituaron a horarios, a proteínas en la mesa y a ejercicios que poco a poco disipaban el embotamiento del miedo. Emilio tuvo la oportunidad de recibir atención pediátrica que no encontraba en el rancho. Sofía, con ojos todavía grandes, aprendió a bordar flores en servilletas, un humilde aprendizaje que su madre celebraba como si fueran medallas. La comunidad, que en un primer momento había mirado desde la distancia, comenzó a acercarse con modestas ayudas: donaciones de ropa, ofertas de trabajo para quienes querían empezar de nuevo, manos que ofrecían arreglos en el nuevo hogar. Había en todo eso una deuda social que se empezaba a pagar con pequeñas acciones. Miriam aceptó la ayuda con la dignidad de quien sabe que recibir no es deshonra, sino reconstrucción colectiva. Mientras tanto, la investigación sobre la mina continuó. Con apoyo de ONGs y de recursos estatales, los trabajadores rescatados fueron canalizados a programas de acompañamiento, atención psicológica, apoyo para regularizar su situación migratoria y capacitación laboral. Algunos decidieron volver a sus regiones, con la promesa de alternativas. Otros optaron por quedarse y construir una nueva vida. Sus testimonios se convirtieron en piezas valiosas para terminar de trenzar la red de complicidades que sostuvo la explotación. En el plano personal, Miriam pasó por momentos de duelo que no se verán en una jornada. Había ausencia de Rodrigo, recuerdos que a veces eran dulces y a veces punzantes, y la necesidad persistente de que sus hijos tuvieran, además de comida y techo, raíces. Encontró en su fe un refugio que no prometía atajos ni garantizaba desenlaces divinos, sino que le ofrecía una compañía íntima. Rezó de mañana y de noche, no para ahuyentar peligros mágicos, sino para sostener su propio equilibrio. Hubo instantes de regreso a lo cotidiano que parecían milagros pequeños. Un dibujo que Daniela pegó en la nevera, la risa de los gemelos jugando afuera, Sofía reclamando que su madre le enseñara a preparar empanadas. Esteban, por su parte, no desapareció de la escena. No buscó protagonismo. Su presencia fue la de un hombre que pagó una deuda y que, con discreción, se había convertido en un soporte ineludible. Ayudó a tramitar documentos, a mover cajas, a firmar declaraciones cuando su testimonio fue necesario. Aunque rehusó toda ceremonia, Miriam le estuvo agradecida. Con el tiempo, llegaron las sentencias y las páginas de periódicos que registraban un antes y un después. La condena a los principales implicados se convirtió en un mensaje público. La explotación no sería tolerada en aquella región. No fue un final que borrara huellas.
Fue en cambio un enjuague que permitió que la verdad respirara. Las medidas de reparación, aunque tardías, comenzaron a darle forma concreta al resarcimiento. Hubo dificultades. No todo se resolvió de inmediato. Hubo procesos de apelación, recursos, maniobras de defensa que retrasaron algunos fallos. Hubo también miradas que no se convirtieron en apoyos y puertas cerradas. Sin embargo, la constancia de quienes buscaban justicia, familias, abogados, periodistas y el equipo de Maldonado, mostró que la persistencia puede hacer que la verdad se sostenga. Pasaron meses, y al fin, la vida de Miriam tomó un compás más firme. La nueva casa no era lujosa, pero sí segura. Los niños tenían camas fijas, la cocina olía a pan y a conversaciones menos urgentes. En la ventana del comedor creció una planta que Miriam regó cada tarde. La miraba y pensaba en Rodrigo. No fue un retorno a la calma absoluta, sino a una calma que sabía a trabajo y cuidado. En una tarde apacible, Miriam llevó a sus hijos al borde de una plaza. Había un árbol allí, pero no era el álamo norte del rancho. No necesitaba serlo. Se sentó en un banco y miró a Daniela dibujar en un cuaderno. Iba y venía la memoria de la carta, de la X, de la camioneta roja y de la multitud de manos que por distintas razones les habían tendido ayuda. Pensó en Rodrigo, no con la liturgia del mito, sino con la ternura de quien comprende que a veces los que se van dejan instrucciones precisas para los que quedan. Años después, cuando los procesos judiciales concluyeron y parte de la red quedó desmantelada, Miriam recibió una notificación. Se le había asignado como medida de reparación simbólica una pequeña propiedad sobre la que podía iniciar un negocio. Decidió montar un puesto de panadería con la ayuda de cursos que le ofrecieron en un programa local. Empezó a vender panes y dulces, atendiendo con la misma fuerza con la que había cuidado a sus hijos durante la huida. Los clientes eran en su mayoría gente sencilla que admiraba su temple y que recordaba, con cariño, la historia que los había unido. Los trabajadores rescatados, con el tiempo, comenzaron a aparecer en audiencias públicas donde narraban su proceso de reconstrucción. Algunos retomaron oficios, otros encontraron empleo estable gracias a convenios con organizaciones que velaban por sus derechos. El cierre de la mina principal significó la creación de planes de reconversión laboral impulsados por acuerdos judiciales y apoyo de ONGs. Hubo momentos difíciles, llamadas del banco con notificaciones, trámites que demoraban, noches de insomnio. Pero hubo más luces. El primer día en la escuela de Daniela sin sobresaltos, el curso de panadería en el que Miriam aprendió repostería fina, la sonrisa del doctor que le entregó un certificado de participación, que ella guardó como si fuera un diploma de vida. En el centro de todo, la memoria de Rodrigo se mantuvo viva. No era un héroe sin manchas. Era un hombre que en su tiempo decidió arriesgarse a dejar pruebas que podrían exponer la verdad. Miriam, en la intimidad, hablaba con su ausencia. Su oración no pedía milagros, pedía fuerza para continuar. No pedía venganza, pedía justicia para los olvidados. Rezaba de forma breve, en la noche, con la mano sobre un libro de tapas suaves que había pertenecido a Rodrigo. No buscaba un contrapeso mágico, buscaba sostén. La camioneta roja, aquella reliquia que fue arca y transporte, quedó un tiempo estacionada en el patio de la panadería, como símbolo de un pasado que había llevado a un presente posible. Esteban, cuando pasaba, se detenía a saludar. No formaron una alianza romántica forzada por la historia. Forjaron, en cambio, una amistad con el respeto de las cosas compartidas. Miriam le agradeció en silencio muchas veces. Sin él, quizá no hubieran encontrado la raíz correcta, ni el coraje que Rodrigo había sembrado. En una ceremonia pequeña, organizada por la comunidad y por organizaciones que habían participado en la causa, se plantó un álamo en el jardín de la escuela, donde los niños iban ahora. La elección no fue casual. El árbol representaba la memoria de lo que sucedió, un recordatorio de que las señales, cuando se siguen con prudencia y convicción, pueden llevar a la verdad. Miriam fue invitada a hablar y dijo pocas frases. Habló de sus hijos, del valor de la asistencia comunitaria, de la necesidad de no mirar a otro lado. Su voz no fue una prédica, sino una invitación a cuidar. En el cierre de su relato, en esa tarima pequeña, Miriam guardó silencio un instante,
y luego dijo: «No vine aquí a pedir que crean en milagros, vine a pedir que crean en la dignidad de las personas. Si hoy estamos aquí, es porque alguien decidió no callar». La historia de la madre soltera que caminó por las vías en la noche con 5 hijos y una carta ya no era solo suya. Se convirtió en una causa colectiva, en voces que exigieron responsabilidad, en manos que ayudaron a recomponer vidas, en instituciones que entendieron que la inacción es complicidad. No todo se resolvió sin heridas, ni sin preguntas que no tienen respuesta completa. Pero hubo justicia en la medida en que la verdad, cuando se sostienen las pruebas y se actúa con firmeza, puede doblegar estructuras que se alimentaban del silencio. Pasado un tiempo prudente, Miriam fue citada a otra audiencia, donde se trató la restitución económica a las víctimas. Allí se presentó la prueba final, que confirmaba la red de cuentas y la responsabilidad de ciertos actores. El juez dictó medidas de reparación ampliadas y confirmó penas que obligaban a los responsables a reparar en la medida de lo posible el daño causado. Las sentencias cerraron capítulos, pero no borraron el pasado. Fueron, sin embargo, el inicio de otra lectura del futuro. En la última escena de su día a día, Miriam regresa a su panadería cuando el sol aún despierta el barrio. Acaricia la masa como quien acaricia la vida, y piensa en la carta que Rodrigo dejó. La guarda en un cajón, envuelta en tela, no como un trofeo, sino como una memoria que le recuerda la cadena de favores y el precio del coraje. Los niños, ahora escolarizados, entran y salen con mochilas, con amistades nuevas, con juegos que no tienen la urgencia de la huida. A veces, cuando cae la tarde y los álamos mecen su sombra sobre la ventana de la panadería, Miriam se detiene en la puerta y mira hacia la calle. Piensa en los que quedaron atrás, en los que aún luchan por salir de circunstancias parecidas, y en la necesidad de que nadie más vuelva a sufrir en silencio. Sabe que la justicia no es un remedio instantáneo, ni que la fe garantice resultados, pero ha aprendido que la palabra, la evidencia y la colaboración son herramientas poderosas. Si esta historia te tocó, si la valentía de una madre y la decisión de un hombre que pagó una deuda te hicieron pensar, suscríbete para más relatos que recuerdan que la verdad puede abrir puertas al cambio. Que la vida de Miriam y de sus hijos nos obligue a mirar con más cuidado a quienes nos rodean. Que Dios cuide de los tuyos y te dé fuerzas para no mirar hacia otro lado.